Soy Pedro Alejandro Quintero Santana, soy del grado séptimo y hoy vengo a compartir con ustedes unos videos que me enseñaron a utilizar la herramienta presentaciones de Google Drive. En el primer video vemos cómo añadir, duplicar y organizar las diapositivas. También podemos ver cómo importarlas y borrarlas. Aprenderemos a editar diapositivas, a agregarle objetos, a organizar los objetos y a modificarlos. Vamos a ver los videos, espero que les sirvan para sus tareas. Ya van a ver qué interesantes son. A mí me han servido mucho, espero que a ustedes también. Bienvenidos. En este video comenzaremos a estudiar las presentaciones de Google. Veremos la pantalla de presentaciones de Google, cómo añadir, duplicar y organizar diapositivas, y cómo importar y borrar diapositivas. ¡Comenzamos! Una de las aplicaciones clave de Google Drive es la que conocemos como presentaciones de Google. Estas nos permiten crear presentaciones que no son otra cosa más que una secuencia de diapositivas en pantalla. Su equivalente en el mundo de programas de Microsoft Office es el que conocemos como PowerPoint. Su pantalla tiene elementos en común con el resto de las aplicaciones de Google Drive, por lo que podemos simplificar en algunos aspectos la explicación. Podemos dividir su pantalla en 4 secciones fundamentales. La primera, que es común al resto de las aplicaciones, es la que contiene el menú, la barra de herramientas, la caja para darle un título al archivo, el área de la cuenta de Google, los botones para compartir el archivo o para añadirle comentarios, y un botón que es propio que permite ejecutar la presentación. Una segunda sección es una columna a la izquierda, en donde van apareciendo las diapositivas que añadamos a nuestra presentación. En esta columna podemos tener todas las diapositivas que necesitemos para poder desarrollar un tema a explicar, por ejemplo. Si tenemos aquí más de una diapositiva y una de ellas está seleccionada, esa es la que se verá en esta zona, en el área de trabajo. Aquí es donde añadimos elementos a la diapositiva, títulos, imágenes, incluso videos y otros elementos. En la parte inferior del área de trabajo tenemos una caja para escribir texto que servirán como notas añadidas a la diapositiva. Como veremos más adelante, estas notas sirven para la exposición cuando estamos haciendo una presentación con este programa. Finalmente, la cuarta sección es un panel a la derecha que contiene los temas de diseño que podemos aplicar en la diapositiva. Pero eventualmente, en esta misma sección podemos tener otros paneles. Por ejemplo, para cambiar la estructura de una diapositiva, etc. Lo vamos a ver más adelante. Para crear una presentación, no tenemos más que ir diseñando diapositiva por diapositiva con el tema que queremos exponer. De manera predeterminada tenemos por supuesto una diapositiva y por tanto lo primero que tendríamos que resolver es cómo añadir diapositivas a nuestra presentación y para ello utilizamos este botón. Si hacemos clic aquí, se añade una diapositiva en blanco. En el área de trabajo vemos que esta diapositiva ya tiene una estructura básica, es decir, un título en la parte superior y una caja para añadir texto en la parte inferior. Ahora bien, si esta estructura no se adapta a nuestras necesidades, entonces podemos seleccionar alguna que sí lo haga con el menú desplegable del mismo botón, en donde podemos encontrar entonces distintas disposiciones para la información que puede contener la diapositiva, como por ejemplo esta, en donde podríamos tener un título y 2 cajas de texto. Abramos una presentación que contiene algunos otros elementos que nos van a ayudar a ejemplificar otros temas. Como estas diapositivas ya no están en blanco, nos van a ayudar. Decíamos que si seleccionamos una diapositiva en la columna de diapositivas a la izquierda, esta se presenta en el área de trabajo y entonces podemos trabajar con sus distintos elementos. Por ejemplo, la caja de la izquierda, que en este caso contiene imágenes, la caja de la derecha y el título.
Si en esta parte añadimos una diapositiva nueva, esta se ubica debajo de la que esté seleccionada. Otra posibilidad es tomar una diapositiva y duplicarla. Esto podemos hacerlo con el menú diapositivas, duplicar la diapositiva, o bien con el menú contextual, duplicar la diapositiva. Si la diapositiva nueva tiene elementos de diseño comunes con la anterior, probablemente esta sea una mejor alternativa. Organizar a su vez las diapositivas es tan sencillo como arrastrarlas a la posición deseada. La línea negra muestra entre cuáles diapositivas va a quedar. Por ejemplo, podríamos lanzar esta al inicio. Otra posibilidad para añadir diapositivas a nuestra presentación es importarlas de otra presentación. Para ello podemos ir al menú Insertar, Importar diapositivas. Podemos importar una diapositiva de entre las presentaciones que estén grabadas en nuestra unidad de Google Drive. O bien podemos cargar alguna desde nuestro disco duro. En cualquiera de los dos casos, seleccionamos la presentación de la que deseemos tomar una diapositiva, pulsamos el botón Seleccionar y veremos todas sus diapositivas en este cuadro de diálogo. Aquí voy a tomar dos al azar y pulsar el botón Importar diapositivas. Estas se añaden después de la diapositiva seleccionada en nuestra presentación actual. La actividad contraria es eliminar las diapositivas. Podemos seleccionarla, ir al menú Diapositiva y seleccionar la opción Eliminar la diapositiva. Otra posibilidad es usar el menú contextual y luego la misma opción. Y una tercera, por supuesto, es seleccionar la diapositiva y pulsar el botón Suprimir de nuestro teclado. Y con esto concluimos este video en donde hemos conocido la pantalla de presentaciones de Google y cómo añadir y eliminar diapositivas. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Y aprende con un clic. Sean todas y todos bienvenidos. En este video aprenderemos a editar las diapositivas. Veremos cómo insertar objetos en las diapositivas, cómo modificar dichos objetos y cómo organizarlos en las diapositivas, entre otros temas. ¡Comenzamos! Hasta aquí hemos visto cómo crear presentaciones, cómo darles fondo, cómo utilizar algunos elementos de diseño, cómo utilizar los temas. Hemos visto también cómo añadir diapositivas o eliminarlas incluso. Pero lo que no hemos visto es cómo editar las diapositivas en sí mismas. Una presentación puede tener muchos elementos de diseño, pero básicamente su contenido se compone de imágenes y texto, aunque puede contener otros elementos como videos, por ejemplo. Veamos cómo insertar los distintos elementos y cómo trabajar en la edición de las diapositivas. Para ello nos conviene iniciar con una diapositiva completamente en blanco. Para insertar texto, hacemos clic en este botón de la caja de herramientas, o bien utilizamos el infaltable menú Insertar. En cualquier caso, en el momento en que activamos el comando, podemos dibujar en la diapositiva una caja que contendrá texto. Después podemos escribir en ella. Trabajamos con el texto del mismo modo como lo hacemos con documentos de Google Drive. Es decir, podemos establecer la fuente, aquí. Podemos también establecer el tamaño, su color, el estilo, su alineación, etc. Del mismo modo como lo hacemos en documentos de Google. Vamos a dar una alineación centrada en un tamaño de 30 puntos, por ejemplo. Vamos a dar un estilo negritas y simplemente vamos a cambiar el color. Rápidamente, igual como lo hacemos, insisto, en documentos de Google. La caja que contiene el texto
tiene unos pequeños recuadros en las esquinas que nos permiten redimensionar dicha caja, lo cual afecta a la distribución del texto en la misma. La caja en sí misma se puede reubicar libremente en la diapositiva. Es interesante ver que conforme movemos un objeto en la diapositiva, aparecen líneas que nos permiten alinearla. Esta es la línea auxiliar de alineación vertical. Si desplazo horizontalmente el objeto, vemos que en cierto momento aparece la línea de alineación horizontal, lo cual nos ayuda a alinear los objetos, en este caso centrada en la diapositiva. Sin embargo, vamos a ver que estas líneas aparecen también en otros casos. Otro elemento de las cajas de texto y de todos los objetos de las diapositivas en general es esta pequeña balanza que nos permite girar los objetos. Voy a utilizar Control Z para devolverla a su posición anterior. Por su parte, las imágenes se insertan con una herramienta que ya también nos resulta familiar. Vamos a utilizar este botón de la barra de herramientas. Como sabemos, hay una opción equivalente en el menú Insertar. Y sabemos que el cuadro de diálogo que se abre nos permite seleccionar imágenes de muy diversas fuentes, del disco duro, de la cámara web de nuestro equipo, de una dirección en Internet, de Google Plus, de Google Drive, o podemos buscar en la web. Arrastremos una imagen. Como vemos, la imagen tiene los mismos controles para redimensionar, reubicar o girar la imagen. Además, tenemos algunas otras herramientas. Si utilizamos sobre la imagen el menú contextual, podemos recortar la imagen, reemplazarla o restablecerla si hicimos algunos cambios. Esto lo vimos en documentos de Google. Si utilizamos opciones de imagen, se abre un panel a la derecha en donde podemos modificar sus esquemas de color. La voy a restablecer a su forma original. Listo. En una diapositiva también podemos insertar formas. Tenemos un buen número de las mismas. Algunas de estas se ocupan para crear diagramas de flujo. Tenemos también flechas, llamadas y algunos símbolos matemáticos. Utilicemos una flecha. Y para utilizar las formas no hay más que dibujarlas en pantalla una vez seleccionadas. El cuadro tiene algunas pequeñas diferencias. Tenemos los recuadros que ya conocemos para redimensionar, para mover o para girar. Pero en el caso de las formas tenemos algunos otros controles que nos permiten modificar la forma correspondiente. Son pequeños nodos que, aunque de manera limitada, podemos editar para ajustar la forma con la que estemos trabajando. A su vez, en la barra de herramientas tenemos las opciones para modificar el color de relleno, el de la línea de borde y aquí el estilo de la línea. Un elemento interesante que podemos insertar en una diapositiva son los videos. Para ello voy a ir al menú Insertar y vamos a utilizar video. Un requisito para poder insertar videos en nuestras diapositivas es que estos estén previamente almacenados en YouTube. Cuando utilizamos la opción de menú, se abre un cuadro de diálogo en donde podemos realizar búsquedas de videos precisamente en esta página. Aquí insertamos el criterio de búsqueda. Vamos a utilizar uno de nuestros videos de Aula Click. Este es sobre el curso de Excel 2016. Hacemos clic en el video deseado y después ponemos seleccionar. Y el video forma parte ahora de la diapositiva. Durante la ejecución de la presentación, veremos los controles para reproducir el video. A su vez, el video tiene los mismos controles para ajustarlo en la diapositiva. Por otra parte, podemos nosotros organizar los elementos que vayamos añadiendo a las diapositivas. Para ello, voy a cambiar de presentación y tenemos aquí una que tiene varios elementos, pero estos parecen desorganizados. Una primera posibilidad es alinearlos
respecto a uno de ellos o respecto a algún punto en la diapositiva. Para esto voy a seleccionar estas flechas presionando la tecla mayúsculas al mismo tiempo que voy haciendo clic en ellas. Después nos vamos al menú Estructura y podemos utilizar la opción Alinear verticalmente abajo. Y entonces todos los elementos se van a alinear respecto al que esté más abajo de ellos. Si yo pongo estos elementos aquí y añado a la selección esta y utilizamos la misma opción, vemos que la flecha grande baja, alineándose con las demás. Al revés, si alineáramos verticalmente hacia arriba, se alinea al elemento que está en la parte superior. Lo mismo ocurre con las alineaciones horizontales, izquierda o derecha. Aquí tenemos un buen número de objetos traslapados o apilados. Si para efectos de diseño yo deseara que la flecha roja quedara hasta atrás, entonces vamos de nueva cuenta al menú Estructura, a la opción Ordenar, y utilizaríamos la opción Enviar al fondo. Si tal vez no quisiera que fuera al fondo, sino solo detrás de la que tiene inmediatamente debajo, entonces utilizamos la opción Estructura, Ordenar, Enviar atrás, con lo que baja un nivel. Pero aquí teníamos más flechas. Como vemos, una está por encima de la flecha roja y otra está por debajo. Aquí tenemos una más. Vamos a seleccionar esta y vamos a mandarla hacia atrás. Listo. Si seleccionamos una que está abajo, por supuesto podremos ver opciones que nos permiten traerla al frente o moverla hacia un lugar hacia adelante. Decíamos hace un momento que los objetos pueden presentar líneas auxiliares para ayudarnos a alinearlas. Por ejemplo, en este caso, en donde una línea roja me permite dejar este objeto perfectamente alineado con este otro. Adicionalmente, podemos utilizar otra herramienta para distribuir sus espacios. Para ello nos sirve otra vez el menú Estructura. Pero ahora la opción Distribuir, y en este caso tendríamos que hacer una distribución horizontal, con lo que ahora los distintos elementos son equidistantes. Para los elementos de una diapositiva, también aplican las herramientas típicas del menú Edición que nos permiten cortarlos, copiarlos, pegarlos, eliminarlos o duplicarlos. Por ejemplo, puedo cortar este elemento y mandarlo aquí. También podemos duplicarlo como hemos visto, pero hay otra manera para duplicar objetos. Lo seleccionamos, hacemos clic sobre él al mismo tiempo que pulsamos la tecla Control y lo desplazamos. Al momento que lo soltamos, lo que queda es un duplicado. Finalmente podemos eliminarlo utilizando el menú Editar, Eliminar o bien con la tecla Suprimir de nuestro teclado. La combinación de todas estas herramientas nos permitirá diseñar las diapositivas hasta que queden a punto para una buena presentación. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto cómo insertar, modificar y organizar elementos en las diapositivas. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Y aprende con un clic.